Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, hermanos. En esta noche le agradecemos al Señor que nos ha dado la bendición de estar con ustedes. Desde que comenzó la obra acá, tenía en mi corazón el deseo de estar en el culto con ustedes, pero no se había hecho posible. Pero ahora pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos concedió la bendición de encontrarnos acá con ustedes para unirlos a ustedes, glorificar al Señor. Así es que Dios bendiga a cada uno, Dios bendiga al pastor. ¿Verdad? Me recuerdo la primera vez que lo escuché predicar, me impresionó mucho y dije en mi corazón, este hombre tiene ministerio. Este muchacho es uno de los buenos de la misión para servir al Señor, y después me di cuenta cómo el Señor lo fue ayudando. Ahora es el pastor aquí. Porque Dios es bueno. Vamos a leer la palabra del Señor. Al libro de Lamentaciones, el capítulo 1, versículo 16, vamos a leer. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Aleluya. Amén. Lamentaciones capítulo 1, versículo 16. Gloria al Señor. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Amén. Está ahí. Gloria al Señor. Vamos a meditar sobre el tema cuando el Consolador se aleja. La peor tragedia que le pasó a Israel fue cuando el Señor se alejó de ellos. Y el profeta Jeremías, junto a otros hombres de Dios, trabajaron constantemente para evitarlo y hacer que el pueblo se volviera a Dios y que dejara sus propios caminos. Pero ya el corazón de ellos estaba inclinado al mal, y cada quien se había formado una idea propia con respecto a Dios, y tenían una forma de comportarse de forma religiosa, pero según sus propios caminos. Aleluya. Y abandonaron el mandamiento y pusieron por obra doctrinas de hombres. Y amaron a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo menospreciaron. Le cantaban en el templo, pero le ignoraban en sus casas y en sus trabajos. Le glorificaban como si lo amaban de verdad, pero se mofaban de sus profetas y atribulaban a sus mensajeros. Y él miró desde los cielos la conducta de ellos impropia, indebida, que los conducía al fracaso, y no cesó de enviarles mensajeros tarde y mañana para hacerlos reconvenir de sus ideas falsas y traerlos a él. Pero parece que el trabajo de los profetas fue un poco en vano, porque después de los mensajes aparecían tras las rejas presos, aparecían golpeados, encarcelados, azotados y maltratados, otros perseguidos, y de esa manera el pueblo llenó la copa
del alejamiento de Dios. Amén. Y cuando el Señor aparta su mirada, su misericordia de ellos, comienza lo difícil para la nación. Amén. Bendito sea nuestro Dios que tiene misericordia y que no aflige, como dijo el profeta, voluntariamente a los hijos de los hombres, sino que lo obligan a hacerlo. Es una cosa tremenda. Jeremías, después que habló por muchos años al pueblo y se cumplió lo que había anunciado, la tragedia, la dificultad que había sido anunciada, el cautiverio, la guerra que traía Nabucodonosor contra ellos y la destrucción que les iba a ocasionar, hablando de los muros, de las casas de la ciudad, del templo lujoso que tenían y todo el ornamento con que la ciudad fue adornada. Era profetizado que iba a ser destruido completamente si ellos no se volvían al Señor. Pero resulta que al ignorar ellos la palabra del Señor, Dios decidió cumplir sus dichos, porque es imposible que Él mienta. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, cuando se ejecuta la orden de Dios para traer el castigo, Dios se apartó de la nación. Cuando Dios estaba con ellos, los enemigos los temían, porque el pavor de Dios caía sobre sus enemigos. Cuando Dios estaba con ellos, los muros estaban protegidos, la ciudad estaba resguardada, el pueblo estaba seguro. Cuando Dios estaba con ellos, el Consolador abrigaba la esperanza de los corazones del pueblo, de los pobres, de los enfermos, de los desnudos y de toda la nación. Cuando Dios estaba con ellos, los cultos eran bendecidos. La iglesia, el pueblo se gozaba en el templo. Los sacerdotes glorificaban a Dios y la gente se regocijaba en la presencia del Señor. Los sacrificios que ofrecían era perfume para Dios. Era aroma fragante a la presencia del Señor. Cuando Dios estaba con ellos, el comportamiento de ellos era agradable delante de Dios. Y la mano de Dios los protegía. Las cosechas eran buenas. Las haciendas estaban llenas. Las familias tenían salud. Los hijos estaban con sus padres. Los padres estaban contentos con sus hijos. Cuando Dios estaba con ellos, las familias estaban felices. Se reunían en el templo los padres, las madres, los hijos y los nietos para alabar el nombre del Señor. Pero cuando Dios se alejó de ellos, se aleja también la esperanza. Se apartó el muro de protección y el enemigo miró una grieta por donde entrar. El enemigo miró puertas abiertas y entonces entró el destructor. Porque Dios es vida, pero cuando Él se aleja llega la muerte. Dios es paz, pero cuando Él se aleja llega la guerra. Dios es amor, pero cuando Él se aleja llega el odio, el rencor, el rechazo. Dios es bueno y cuando Él se aleja llega la maldad. Bendito sea su nombre. Y hermanos, cuando Jeremías ve que se cumplen las palabras que habían anunciado él y otros profetas contemporáneos al pueblo, a la nación entera, comenzando desde los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y a todo el pueblo restante, y todos a una rechazaron la voz de Dios que fue anunciada por sus mensajeros. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, cuando Jeremías ve la destrucción que llegó y él, según dicen, entró en la ciudad después de la devastación y miró todo destruido, la ciudad bulliciosa, ya no había ruido en ella.
a la ciudad donde habían mercados de venta de toda clase de cosas, ya no había quien entrase ni a comprar ni a vender. Los muros estaban destruidos, las puertas de la ciudad quemadas por el fuego. El templo, algo muy sagrado para los judíos, estaba quemado, destruido completamente. Y las casas, el palacio del rey destruido, reducido a polvo, a ceniza. Y cuando Jeremías llega, se dice que se sentó en el centro y miró a todos lados los escombros que habían quedado de la ciudad. Y con admiración dice cómo ha quedado la ciudad populosa. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Cómo ha quedado la ciudad. Y comenzó a llorar y a llorar. Y el texto que hemos leído dice: por esta causa lloro, alabado sea el nombre del Señor. Mis ojos fluyen lágrimas, y está angustiado porque ve la gente que quedó, que sobrevivió, está en un caos terrible, en una miseria extrema, en una pobreza que no se lo imaginaban. Faltó la comida, faltó el agua, faltó el techo, faltó la sombra, faltó todos los alimentos, y ahora el puro sol calentaba sus cuerpos atribulados, y la sed quemante que los agobiaba, y la comida que se había ausentado por completo, y la tragedia se miraba por todas partes, muertos por todos lados, hediondez por todas partes, y había una angustia completa en toda la nación. Cuando él ve esas cosas, trae a la memoria y al recuerdo por qué aquello sucedió. Dice: porque se alejó de mí el Consolador. Es como si él está hablando por el pueblo mismo. Es como si personifica a la ciudad de Judá y de Jerusalén como un clamor hacia Dios, y expresando las causas por las cuales aquella ruina había llegado. Ahora, hermanos, esto es un ejemplo para nosotros también. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios prometió estar con este pueblo también. Dios prometió estar con ellos, y les dijo que sus enemigos, si venían, ¿verdad?, por un camino, por 10 caminos iban a salir huyendo. Y que uno de ellos iba a vencer a 10 de sus enemigos. De manera de que no había ejército fuerte contra Israel. No había plaga contra Israel. El verano y el invierno estaban en su normalidad completa. Cuando era necesario que cayese la lluvia, venía la lluvia. Cuando era necesario que se suspendiera la lluvia, se suspendía también. Y todo estaba en su normalidad. Las gentes, los reinos de sus alrededores los respetaban y los reconocían como una nación fuerte, y tenían temor de ellos. Pero cuando Dios se aleja, ellos no pensaron que eso les iba a pasar. Jamás los israelitas y los reyes de Judá y de Jerusalén se imaginaron que en algún momento Dios los dejaría y los entregaría en manos de sus enemigos. Ellos pensaron de que aunque vivieran en el pecado y en la maldad, en la desobediencia y en la rebelión, Dios tenía compromiso de estar con ellos aunque ellos lo abandonaran. Y aunque ellos despreciaran sus mandamientos, pensaban que Dios estaba obligado a estar con ellos. Pero Dios no hace así. Él no comparte su mesa sagrada con lo inmundo. Él es santo para siempre. Bendito sea su nombre. Y habita con los santos también. Con los rebeldes y desobedientes no tiene parte Él. Alabado sea su nombre. No participa con las tinieblas, no tiene comunión con ellos. Bendito sea nuestro Dios. Llegó el momento cuando se alejó, pero quiero explicar esto. ¿Cómo es que Dios se aleja si Él es omnipresente? Uno de sus atributos es ese.
Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero ¿cómo es que se aleja entonces? Bueno, el sentido en el que se aleja no es en el que Él se aparta y vuelve las espaldas e ignora definitivamente lo que esté pasando en los rincones de la tierra. No es eso. Cuando Él se aleja es que quita la protección. Suspende el tiempo vigente de las promesas. De manera de que sus favores también se acaban. Se tranca la bendición. Entonces, cuando se apartó la protección, el vallado de protección que había puesto a la ciudad, el enemigo fácil fue para entrar. Fue fácil para el enemigo entrar y hacer toda clase de estragos a la ciudad y a toda la nación. Ahora, sinceramente yo lo considero así, que ellos no se lo imaginaban. No se imaginaban que Dios podía alejarse de ellos, podía quitar el bien de ellos. Dios estaba viendo siempre la maldad, la indiferencia de ellos, pero cuando aparta su favor, entonces se quedan solos, se quedan expuestos al fracaso, a la ruina y a todo tipo de tragedias. Ahora, Jesús dijo para nosotros, cuando le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Pero es necesario que me vaya para, y si yo me fuera, os enviaré el Consolador. Y dijo que Él, el Espíritu de verdad, estaría con nosotros todos los días. Estaría con nosotros para siempre. Aleluya. Y si Él está con nosotros, el maligno no nos toca. Si Él está con nosotros, tenemos protección. Tenemos su auxilio, su socorro. Tenemos su asistencia, tenemos su bendición. Si Él está con nosotros, no nos falta nada. Tenemos amor suficiente porque Dios es amor. Pero ¿por qué hay gente que resulta diciendo es que ahí no hay amor? En ese lugar, ahí en esas iglesias, en esos hermanos no hay amor. ¿Cómo es que no hay si Dios está con nosotros? Algunas veces, hermanos, nos pasa algo parecido, tal vez no en la cuestión física, material, sino en la parte espiritual, que nos quedamos con Dios en la mente y en nuestros labios, pero no con Él en el corazón. Cuando Dios se aleja de nuestro corazón, se aleja el gozo, se aleja la esperanza. Cuando Dios se aleja, Dios es gozo, hermanos. Pablo a los Romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo. Dios es gozo. Hay personas que aunque esté su cuerpo enfermo y quebrantado, pero están contentos. Cuando uno los llega a visitar, uno se va sorprendido al oírlos hablar. Y nos vamos consolados al ver la posición espiritual que tienen, al considerar la fe con la que hablan, la convicción que tienen. Y uno se va feliz y dice, qué lindo es cómo esta persona, a pesar de lo que está sufriendo, pero qué bueno, qué esperanza más maravillosa la que tiene. Y hay veces que estamos enfrentándonos con hermanos que tienen casi todo. Tienen buena salud, tienen buena casa, tienen buena familia, tienen un buen carro, tienen buen trabajo, vienen bien comidos y no puede cantar, no puede alabar a Dios, está como preso. Digan amén, hermanos. Movimientos porque no hay vida en el interior.
¿Qué estará pasando? Es que él está abandonado, está solo. El consolador no llegó, se fue. ¿Por qué causa se nos ha ido? Gloria al Señor. ¿Por qué causa el consolador se nos ha ido? Pablo dice también: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Él se va cuando lo contristamos, cuando nuestras acciones no son sinceras, cuando tenemos doble vida delante de Él. Delante de los hombres somos una cosa, pero delante de Dios somos otra. Delante de los hombres nos mostramos a veces como humildes, como santos, pero Dios conoce lo que hacemos allá en la soledad. Dios conoce lo que hacemos en la oscuridad. Dios conoce lo que hacemos donde nadie nos ve. Y por eso, hermanos, Él sabe todo nuestro andar. Él sabe nuestros pasos. Conoce nuestro caminar, nuestro levantar. Alabado sea su nombre. Conoce nuestros pensamientos. Y por eso Él no puede abrogar su palabra. Bendito sea su nombre. Él habita con los santos y hace morada con ellos. Dice: ser santos porque yo soy santo. Porque Él anda con ellos, con los que temen delante de su presencia, con los que respetan sus mandamientos, con los que obedecen su doctrina, con los que guardan su palabra en su corazón para poner por obra todos sus mandamientos. Alabado sea su nombre para siempre. Él está con ellos. Y cuando Dios está con un creyente, qué lindo es encontrarse con un creyente que tiene el Espíritu Santo en su vida. Qué lindo es orar a la par de un creyente que tiene el Espíritu Santo en su vida. Qué lindo es estar en el culto con un creyente que tiene el Espíritu Santo en su vida. Ese creyente tiene libertad para hablar con Dios, para alabar a Dios. Ese creyente le han sido rotas las cadenas. Ese creyente no lo agobian los problemas. Ese creyente no le atribulan las enfermedades. Aunque esté sufriendo, pero en su alma hay un esplendor de gozo, de alegría, de regocijo, porque el Cristo de la gloria lo ha hecho libre. Alabado sea el nombre del Señor. Y se siente cuando en alguien habita el Espíritu Santo. Cuando saluda y dice: Dios le bendiga. Se siente ese amor sincero. Se siente ese consuelo de lo alto que vive en esa persona. Y aunque no tenga atractivo ni apariencia física, pero despida de su interior palabras de virtud, palabras de gracia, palabras de esperanza, de gozo. Alabado sea nuestro Dios. Alabanzas a Cristo. Yo muchas veces me he sentido como que hemos sido abandonados por el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque a veces oramos por un problema y no se resolvió. Oramos por una enfermedad y no se sanó. Aleluya. Oramos por un inconverso y no se convirtió. Y así sucesivamente. Muchas veces parece que nos sentimos solos. En los cultos queremos gozo y a veces hay decadencia. Un sueño, una pereza, un decaimiento, un agotamiento, y al nomás terminar el culto eso se quita. Porque hay una opresión de parte del enemigo que no se vence comiendo comida todos los días, que no se vence durmiendo continuamente, sino que se vence orando, buscando a Dios. Hay una
opresión de parte del enemigo, que no se vence con teorías humanas, se vence por medio de la palabra de Dios. Hay una influencia en el mundo de maldad, de pecado, de engaño, que está queriendo entrar con fuerza a la iglesia. Y hay una tendencia en el corazón de muchos cristianos hacia lo mundano, hacia lo falso, hacia lo negativo. Y cuando tenemos esa tendencia a lo malo y a veces no hacemos cosas por temor a que van a vernos o que van a decir de nosotros. Y cuando eso ocurre, entonces el Señor se aparta porque nuestro temor no es a Él. Y cuando Él comienza a alejarse de nosotros, comenzamos a vivir una vida hipócrita, una vida de apariencias, una vida de, ¿verdad?, dar a creer a los hombres lo que somos o de lo que no somos. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces algunas veces entramos en crisis y en conflictos y comenzamos a orar y a pedirle a Dios: Señor, dame esto, ayúdame en esto, y Dios no nos oye. Bendito sea su nombre. Hermanos, porque la Biblia dice que Él no oye a los pecadores. Cuando el fariseo y el publicano subieron al templo a orar, al publicano Dios lo escuchó, porque oró sinceramente. Pero el fariseo no fue escuchado porque no oró sinceramente. Oró para que lo vieran. Habló para que lo escucharan los demás. Oró para sí mismo. Actuó para ser Él glorificado. El otro llegó porque necesitaba a Dios en su vida. Necesitaba ser perdonado. Necesitaba ser liberado de la atadura del pecado. Y Dios tuvo compasión de él. Y la Biblia dice que regresó justificado. Regresó lavado. Regresó gozoso. Regresó contento. Entró con el rostro bajito. Entró avergonzado por la condición de persona que había llegado a ser, pero salió feliz porque Dios tuvo misericordia de él. Oh, si nos humilláramos de verdad en el día de hoy. Oh, si buscáramos a Dios de corazón. Oh, si reconociéramos el vacío de nuestro corazón y nos pusiéramos a pensar cuánto lo necesitamos. Oh, si nosotros reflexionáramos y nos pusiéramos a pensar un momento: cómo deseo que el poder de Dios se mueva otra vez en mi vida. Cómo necesito que su mano vuelva a tomarme otra vez. Cómo anhelo que su gracia vuelva a extenderse en mi favor, en mi ayuda. Cómo deseo que el don que me dio vuelva a revivir en mi vida. El don de sanidad vuelva a resaltar en la iglesia. Cómo deseo que el don de profecía vuelva a verse en la congregación. Cómo deseo que las lenguas que hablábamos volver a hablarlas en su presencia otra vez. Cómo deseo que el Espíritu que bautizaba antes a los jóvenes y a las jóvenes vuelva a bautizarnos otra vez. Cómo deseo que los ancianos resplandezca su rostro por el poder de la gloria del Cristo resucitado. Cómo deseo ver ancianas llenas de la gloria de Dios y a los alabanzas caminando por las calles hablando de los perdidos del amor de Jesucristo. Cómo deseamos que el poder de Dios caiga otra vez sobre la congregación y sentir necesidad en el corazón, en el espíritu, en el alma, de que Él se vuelva a mover en el alma del creyente. Como deseo, hermano, oír testimonios otra vez de hermanos que han recibido un milagro, hermanos que necesitan sanidad, que vuelvan a testificar que Cristo ha obrado en ellos. Debemos pedirle perdón por nuestra negligencia y debemos humillarnos delante de Él y decirle: reconocemos que hemos vivido apartados, pero en verdad te necesitamos, Consolador eterno y bendito. Te necesitamos con nosotros. Sin ti
estamos muertos, sin ti el enemigo nos destruye, sin ti estamos acabados, sin ti no hay vida, sin ti no hay esperanza, pero contigo podemos caminar, contigo podemos vencer, contigo podemos hablarle al mundo que tenemos a un poderoso con nosotros. Como decíamos, que el paralítico vuelva a caminar, que el ciego vuelva a ver, que los milagros se vuelvan a desatar entre nosotros. Pero nos hemos conformado y el diablo ha dicho, es que eso fue para aquel tiempo, eso fue para aquel entonces, ahora ya no. Dios ahora no hace milagros, claro, porque nos hemos quedado vacíos. No hace milagros porque nos hemos quedado solos, porque nosotros hemos sido los culpables y Él se ha marchado muchas veces. Pero bienaventurado el pueblo que mantiene esa chispa de esperanza en su alma, ese creyente que siente que hay ríos de agua viva que corren por su interior. Denle gracias a Dios por esa bendición que todavía se mueve en su vida. Porque hay gente que ya no siente nada. Hay gente que se le acabó todo. Ahora se quedó solo, vacío, expuesto al fracaso. El diablo entró y destruyó su vida. Y ahora hay muchos padres que ellos todavía van al culto, pero sus hijos están en las calles perdidos. ¿Por qué pasa eso? Porque se alejó el Consolador. El profeta dice, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Y eso es lo que pasa, hermanos, muchas veces con nosotros cuando perdemos la batalla. El enemigo prevalece y toda la familia sufre. Aleluya. Toda la familia sufre, pero qué lindo es cuando hay un padre, una madre que está vigilante por los jóvenes, por los hijos, pidiendo a Dios por ellos, exhortándolos continuamente, guiándolos al camino de Dios, enseñándoles el temor del Señor. Qué bueno es cuando el enemigo llega y no haya entrada, no hay brecha, no hay abertura por donde pueda entrar. Cuando Dios está alrededor nuestro, hay una bendición grande. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirles que estamos en los días finales. Todo lo que se ha venido anunciando a través de las Escrituras se cumplirá. Estamos viendo gran parte de ello y veremos más. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender que necesitamos a Dios con nosotros. Para salir a donde quiera necesitamos a Dios con nosotros. Para ir al trabajo lo necesitamos. Para ir a comprar al mercado donde sea lo necesitamos. Para ir, hermanos, a cualquier viaje lo necesitamos. Que Él vaya con nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros. Estaré con ustedes, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Pero qué triste es cuando solo son palabras y no lo sentimos. Yo pienso que debemos nosotros pensar qué sentía ahora en el culto. Sentí a Dios de verdad, me gocé de verdad, vive Dios en mí, está de verdad Él conmigo. Qué bueno fuera que nosotros nos sentáramos a pensar, ¿cómo estoy delante del Señor? Si Cristo viniera hoy, ¿qué pasaría?
estamos preparados, nos vamos con Él, o se descubrirá allí en ese momento quién de verdad somos. Aleluya. El Consolador ha sellado, pero si lo contristamos, los perdidos seremos nosotros. Gloria al Señor. No lo contristéis. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Yo tuve un sueño, le contaba al hermano que me preguntaron: hay 9 dones, me dijeron, ¿cuál don tenés? Y yo dije algo de lo que tengo, pero suena la pregunta, quizás para todos: ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, nos ha sellado, Aleluya. ha puesto algo en nosotros. ¿Cuál es el don que yo tengo? ¿Cuál es mi don? Dice la Biblia que Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si el Consolador está con nosotros, Él tiene riquezas múltiples para darnos. ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿O no nos ha dado nada? Eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el don que yo tengo? De cantar, pues gloria a Dios, hay que alabar a Dios. Siempre hay que alabar a Dios. Tiene el don de dar, hay que dar con generosidad. Siempre hay que dar. Y así sucesivamente, hermanos. Qué bueno es cuando nos reunimos y cada quien trae algo de lo que Dios le ha dado. Los cultos son hermosos. Y no se ocupan maracas, ni guitarras, ni otros métodos humanos para gozarse. Porque la presencia de Dios lo llena todo. Pero hay gente, hermanos, y hay congregaciones que hacen de todo para llamar la atención y hacer los cultos, porque Dios ya no está con ellos. El Consolador se alejó. Ahora tienen que traer otros métodos para que el culto sea atractivo. Pero bienaventurado el pueblo que se conforma con la presencia del Señor. Y que cuando nos reunimos, aunque vengamos cansados a veces del trabajo, de los afanes, pero en el alma hay gozo, hay regocijo, hay contentamiento. Al ver a los hermanos hay victoria. En sus rostros refleja la gracia de Dios que ha sido derramada. Dios nos bendiga a todos.